Ahora mismo estamos viviendo una crisis de poder adquisitivo de las familias. Nosotros tenemos que seguir desarrollando productos de máxima calidad, construir el valor de las marcas. Nuestro foco es el producto premium. Carlos I, Nordés, vinos Montecillo, tenemos 5J, por supuesto. Si coges a un altísimo porcentaje de personas que trabajan en Osborne, no tengo ninguna duda de que también es la compañía de Osborne. ¿Qué va a pasar con el toro? ¿O qué ha pasado? ¿Qué planes tenéis? Pues yo siempre digo también que el liderazgo es hacer que las cosas sucedan, ¿no? La verdad que vaya pregunta. A mí me habría gustado que no me la hicieras. ¿Qué podemos esperar de Osborne para los próximos años? Bueno, pues hoy estamos con Rafael Magallón, además de paisano director comercial de Osborne. Oye, muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias a vosotros también por darnos la oportunidad de contaros lo que hacemos en nuestro día a día y por daros alguna pincelada de lo que es Osborne, ¿no? Muy Así bien. que muy agradecido. Muy Y bien. también yo creo que buena idea, ¿no? Que hayamos venido ¿A Tatel? a un punto de venta de hostelería, a Tatel, por varias razones. Evidentemente nosotros somos una empresa de gran consumo que vendemos en todos los canales, pero la hostelería es un canal tremendamente importante en este país. Es un sector que representa aproximadamente el 6% del PIB, con un número de establecimientos próximo a los 300.000 y como 1,7 millones de trabajadores. Y bueno, yo creo que para las empresas que trabajamos en este sector, pues es clave, porque nos ayuda muchísimo a desarrollar marca y bueno, y además que representa el 65% de nuestras ventas. Así que yo creo que un sitio magnífico para venir Sí. a hacer esta entrevista. No, sin duda. De hecho, bueno, aquí lo que se ve es el plano que tenemos aquí con Tatel Castellana, pero vamos, el restaurante, la vista ahora de la gente es espectacular, es un lugar inmejorable. Así que nada, bueno, y oye, entrando en materia, Rafa, mi primera pregunta sería, ¿cuál es el proyecto más desafiante que has tenido en Osborne y cómo lo has abordado, no? Bueno, pues yo me incorporo a Osborne en el año 2015 y Ujú. bueno, ya han pasado 9 años y cuando me incorporo a Osborne lo hice como director comercial de retail y de e-commerce y de cuentas nacionales de Cash and Carry, pero para las categorías de bebidas y vinos. Ujú. En aquel momento la compañía estaba organizada por negocios y cada negocio tenía esta estructura y un route to market totalmente independiente. Y nada, pues durante el año 2019, a nivel de comité de dirección, pues ya estuvimos trabajando en diferentes pilares que iban a ser claves en el plan estratégico 22-24 y uno de ellos pues lo llamábamos eficiencia operativa y transformación digital, ¿no? Evidentemente este punto incluía varias actuaciones y una de ellas era la fusión comercial de todos nuestros negocios y todos nuestros equipos bajo una única estructura y con un único road to market Ujú. y además con una propuesta de valor única de portfolio para todo el mercado, ¿no? Para nuestros clientes. Así que en febrero del año 2020 pues me comunicaron que yo iba a ser la persona responsable para desarrollar este proyecto. Iba a ser el director comercial de España, pues para todos los canales y todos los negocios. Bueno, imagínate una persona como yo que venía del mundo del retail, es decir, porque yo era un experto en retail Ujú. y sobre todo en bebidas, es decir, siempre he estado muy vinculado al sector de bebidas y al sector de retail. Y bueno, pues tenía que pasar a gestionar pues todos los canales, retail, hostelería, e-commerce, todos los negocios que en aquel momento eran bebidas, vinos, ibéricos. Luego hemos incorporado también caviar, hemos incorporado agua, hemos incorporado conservas. Bueno, Entonces, bueno, perdona pues que el inciso, sí, sería bueno que comentaras las marcas que tenéis bajo el paraguas de Osborne, porque quizá hay gente que no conoce todavía, pero es que tenéis marcas muy potentes en el mercado, que no solo son Osborne, ¿no? bueno, yo creo que también seguro que esto saldrá muchas veces a lo largo de la conversación, pero al final Osborne trabaja en diferentes categorías. Yo creo que la diversificación forma parte de nuestro ADN. Ujú. Actualmente, pues como te decía, pues trabajamos en diferentes categorías, bien sea con marcas propias o con marcas de distribución.
Y bueno, pues en bebidas con marcas tan importantes como Carlos I, Nordés, Vinos Montecillo, tenemos 5J, por supuesto, que es una marca tremendamente atractiva y super Sí, premium dentro de la gastronomía española. Hemos incorporado caviar Río Frío recientemente, como, sí. bueno, esto fue ya en el año 21. Hemos firmado acuerdos de distribución con otras categorías, que supongo que iremos hablando a lo largo de la entrevista, pero bueno, la verdad que tenemos un portfolio heterogéneo y trabajando en diversas categorías y bueno, muy entretenido, te garantizo que es muy entretenido, porque esto nos hace tener un route to market complejo y nos hace, pero también nos obliga a tener las cosas muy claras, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues como te decía, en el año 2020 pues asumo esta responsabilidad, ¿no? Pues siendo pues esta responsabilidad sobre todos los canales y sobre todos los negocios. Y bueno, pues sin lugar a dudas, pues era el proyecto más desafiante desde mi entrada en Osborne, pero también el proyecto más desafiante de toda mi carrera profesional, ¿no? Sí. Y además, pues además de que era un tío pues muy, muy experto en retail, o más experto en retail, toda mi experiencia se basaba ahí. Y bueno, pues yo creo que dentro de todo este cambio, pues la hostelería era nuestro talón de Aquiles, sobre todo a nivel de transformación y también un poco pues el impacto que tiene el negocio de la hostelería dentro de nuestra compañía, ¿no? Ujú. Entonces, pues si ya de por sí era desafiante, porque esto me lo dicen como a mitad de febrero del 2020, pues imagínate que el 15 de febrero creo que fue, no, el 15 de marzo, creo que fue el 15 de marzo, nos confinaron a Nos todos encierran, sí. del año 2020, ¿no? Entonces, pues imagínate, teníamos que integrar todos los equipos se tenían que empezar a vender de todas las categorías. Nos cierran un canal que es el canal de la hostelería, que era el 65% de nuestro negocio, Ujú. y con todos los cambios que teníamos que hacer, ¿no? La verdad que yo me acuerdo ahora y, bueno, fue tremendo, fue tremendo. Es decir, fue tremendo sobre todo el momento y sobre todo en el momento en el que a mí me pilló todo esto. Pero yo Claro, creo que a claro. veces también, un poco la falta de experiencia en ese sentido te da más atrevimiento, ¿no? Para Ujú. hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todo lo que ha pasado en 4 años, pues, hombre, no es fácil de resumir, ¿no? Pero si tuviera que elaborar una serie de puntos de lo que ha pasado durante estos 4 años, pues bueno, yo creo que lo primero de todo era ser conscientes de que teníamos por delante un proyecto en el que había que hacer muchos cambios y que había que ser determinante en la toma de decisiones para hacer estos cambios. Yo creo que cuando te enfrentas a un proyecto como este, lo más importante es tener claro tu modelo de organización, Ujú. porque a partir de ahí es como ya luego ejecutas absolutamente todo el proyecto. Y bueno, pues yo tuve desde el primer momento claro que quería una organización especializada por canales y funciones, que todo el mundo me reportara a mí y de forma que hubiese un director de ventas para Cash and Carry, otro para hostelería directa, que es la distribución, y otro para retail e e-commerce, ¿no? Y Sí. también de manera, reportándome a mí directamente también, trade marketing y desarrollo comercial. Es decir, yo creo que también dándoles un peso muy importante en la definición de la estrategia, no solo de los planes en el route to market. Y luego también integramos, porque claro, cuando nosotros distribuimos marcas lo hacemos normalmente solo en España, aunque puntualmente distribuyamos marcas también en algún otro país, ¿no? Porque tengamos estructura, pero no tienen por qué coincidir, ¿no? Y también haber llevado la integración también de todas las marcas de distribución con una persona responsable de ello, pues también es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que haber creado esta organización y montar un organigrama, una estructura que fuera cero jerarquizada, con una muy ágil en la toma de decisiones, con una cultura de trabajo tremendamente transversal, foco absoluto en el desarrollo del punto de venta y con todas las inversiones puestas en sell-out y no en sell-in. Este negocio, sobre todo el negocio de bebidas, tradicionalmente ha sido un negocio donde el sell-in ha tenido mucha importancia, ¿no? Sí. Es decir, lo que nosotros vendemos aparte de lo que venden nuestros mayoristas, ¿no? Pero yo creo que el COVID también nos dio una lección a todos, es decir, con este punto, es decir, tanto a los mayoristas como a los fabricantes. Y bueno, yo creo que también a nosotros aunque teníamos claro lo que teníamos que hacer, es decir, y esto era un punto clave en toda la transformación comercial, pero también esto fue clave.
Yo creo que también la tecnología y los datos han sido claves durante todo este tiempo. Es decir, yo recuerdo bueno, retail siempre todo es más sencillo en este punto porque el retail está más Sí, más profesionalizado preparado para estos desde un datos, sí. punto de vista de gestión de categorías, análisis de sell-out, gestión promocional, eficiencia promocional, todo esto, ¿no? Que Pero por bueno, cierto, Sí, que sí. por cierto me la has puesto para rematar, aprovecho y es lo que hacemos desde Post Potential, así que tienes esta inquietud, contáctanos. Bueno, está muy bien, lo haremos. Bueno, yo creo que retail es como que además, y yo que venía de la distribución en mi primera etapa profesional y también el fabricante, y yo creo que en retail había pasado por todas las posiciones, pero bueno, yo creo que mi gran reto también dentro de este proceso de transformación, aparte de integrar todo el portfolio y ser capaz de convencer al mercado que todo el portfolio iba a ser una propuesta ganadora y sobre todo y yo creo que la hostelería mucho más, bueno, yo creo que la hostelería era donde teníamos también el reto más importante de transformación. Sí. Y yo siempre decía, ¿no? Yo siempre decía en el inicio, yo creo que esta palabra no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Yo siempre decía que quería retailizar la hostelería desde un punto de vista de gestión, porque a mí eso de que la hostelería es mi tradicional, pues no me valía. Ujú. Y un poco también recuperando la parte experiencial y emocional que yo creo que también teníamos que recuperarla, ¿no? Y bueno, pues aquí, como te decía, los datos eran tremendamente importantes y la tecnología. Bueno, y aquí hacemos un inciso, y es que, oye, normalmente estos vídeos, la gran mayoría de la gente que estáis viendo estas charlas, y si habéis llegado hasta aquí, no están suscritos a estas charlas que hacemos en 101 Retail, así que bueno, yo creo que no cuesta nada, es gratuito, si no, después te devolvemos el dinero, pero por favor síguenos, dale apoyo, dale like a este tipo de charlas, y muchas gracias. Y luego yo creo que también hubo otro punto muy importante dentro de todo este proceso de transformación en el inicio sobre todo, que fue la formación. Tú piensas que de la noche a la mañana pasamos a tener un equipo en el que había 150 personas, que había gente que solo vendía ibérico, que tenía que vender bebidas y vinos, y había gente que solo vendía bebidas y vinos y que tenía que pasar a vender ibéricos, ¿no? Ujú. Y son categorías muy complementarias, pero hay que conocer muchísimo el producto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también con el COVID aprovechamos mucho para realizar una formación tremenda en todos los equipos de venta. Aquí tuvimos un gran apoyo de recursos humanos, de marketing, de toda la parte de operaciones. Incluso, bueno, yo creo que la formación siempre también está en nuestro ADN y en nuestro día a día. Recientemente, pues venimos de hacer otro proceso de formación muy importante, porque claro, después de haber hecho todo este cambio y haber llevado a cabo una transformación muy grande en los equipos desde el punto de vista de las personas, pues bueno, pues con lo que hemos hecho es intentar recopilar todo en un documento y luego hacer una formación interna también, liderada por determinadas personas o llevada a cabo por determinadas personas del equipo comercial que digamos que son figuras clave y que creo que ha sido muy bueno pues para impregnar y hacer y dar ese conocimiento transversal a todos los canales y a todas las personas que se han incorporado nuevas. Oye, Bueno, perdóname ya y sí. termino, que ya me estoy enrollando yo creo que de más en este punto, ¿no? Sí. Pero yo creo que también durante todo ese tiempo y sobre todo en la parte del confinamiento, la comunicación era tremendamente importante porque, bueno, pues la gente estaba muy preocupada y yo creo que comunicar qué teníamos que hacer, cómo íbamos, planes en los que estábamos trabajando, cambios que estábamos gestionando y proponiendo era tremendamente importante. Y bueno, y yo creo que lo último es las personas. Yo creo bueno, la gente que me ha acompañado en todo este proyecto y en toda esta transformación, pero pues ha sido clave para ella y para ello y bueno, pero tanto dentro de mi equipo como transversalmente de toda la compañía bueno, pues no puedo, yo me considero muy afortunado de haberles tenido cerca y bueno, pues no puedo estar más agradecido a todo el trabajo que han hecho. Muy bien, muy bien. Bueno, Rafa, yo creo que desde luego la pregunta ha sido extendida, o sea, la respuesta, pero yo creo que va a ser de utilidad porque has tocado muchos detalles y yo creo que has tocado además todas las líneas de negocio que tenéis y cómo entender y cómo te has organizado, ¿no? Muy bien. Lo único sí vamos a ser un poco más rápidos en las siguientes porque tengo unas cuantas para hacerte que me interesaría tratar contigo y quiero que entren dentro del formato. Y la segunda es sobre el tema de la marca de distribución que tanto crece ahora, ¿no? Esto de la MDD, ¿cómo lo hacéis? Porque vosotros tenéis unas marcas premium
que normalmente pues quizá no se ven tan afectadas por esta marca, ¿no? Pero ¿cómo convive esto? ¿Cómo lo estáis, cuál es la estrategia? ¿Cómo la estáis desarrollando? Bueno, pues la verdad que vaya pregunta. A mí me habría gustado que no me la hicieras y sobre todo porque esto me lo haces por el entorno que estamos viviendo actualmente, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que es obvio que hemos vivido 3 años de superinflación y esto ha hecho muchísimo daño en el bolsillo del consumidor. Y bueno, cuando tú analizas una cesta de la compra del año 19, lo que costaba 100 hoy cuesta 130, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, pues yo creo que aparte de esta crisis de superinflación, yo creo que ahora mismo estamos viviendo una crisis de poder adquisitivo de las familias. Evidentemente, hoy en día el control de los precios y del gasto en la cesta de la compra, yo creo, y los precios se ha convertido en la máxima preocupación de los consumidores, ¿no? Entonces, pues hombre, pues obviamente los consumidores toman decisiones y comprar marca propia y comprar mucho producto en promoción es algo que hacen ellos, ¿no? En el año 2020 el total del peso de la marca propia era un 42%, que ya lo considero una auténtica barbaridad, pero es que este año, en el año 2024, tenemos un total, una media de una cuota de mercado del 50% de la marca propia, ¿no? Que es algo que creo que no existe en ningún país del mundo. Es decir, yo creo que Alemania, que era un país donde el peso de la MDD pues era importante, no está en estos niveles, ¿no? A ver, en nuestro caso, ¿qué es lo que ocurre? Que por un lado tocamos segmentos más premium y evidentemente en la parte premium te afecta menos y Sí. luego pues tocamos segmentos donde la marca propia no tiene ese peso. Hay categorías donde la marca propia tiene un peso de un 70%, la marca de la distribución. Sí. Por ejemplo, en bebidas tiene un 24%, pero también si a mí me hubieras dicho hace 10 o 12 años que la MDD iba a alcanzar un peso del Como estamos 24% hoy ahora, ¿no? como estamos hoy, te habría dicho que estabas loco. Que ni de broma. No me lo Ya, habría ya. creído ni en broma, Ya. ¿no? Entonces, bueno, pero en nuestro caso, pues bueno, pues por supuesto que también nos toca en alguna marca competir con esto. Es decir, también tenemos, no todo nuestro portfolio es premium. También tenemos más marcas tenemos marcas en segmentos más tradicionales que sí compiten más con la MDD. Y yo creo que también nos preocupa un poco lo que te decía, ¿no? El comportamiento del consumidor, pues desde un punto de vista de que se preocupa porque, claro, porque su capacidad adquisitiva se ha visto afectada, ¿no? Pero bueno, yo creo que nuestra estrategia está clara. Nosotros tenemos que seguir desarrollando productos de máxima calidad, construir el valor de las marcas. Nuestro foco es el producto premium. Ser diferenciales, tener un route to market claro en el que además apostamos por los clientes y los canales que realmente se identifican con esta estrategia y valoran lo que nosotros tenemos en el portfolio, nuestras marcas, y bueno, pues es un poco en lo que estamos trabajando. Al final, para nosotros la hostelería es importante, el e-commerce es muy importante, el hipermercado es un canal que te permite desarrollar las marcas, y aunque las enseñas de surtido corto que llamamos aquí en España han ganado mucho protagonismo, por otro lado yo creo que en este país tenemos mucha suerte de tener un retail regional muy cercano al consumidor, que da mucha importancia al producto tradicional, al producto fresco, a las marcas. Y bueno, pues intentamos trabajar con ellos de la mano y buscar ahí nuestra alternativa. Has tocado en esta respuesta un tema clave, que hablabas de las marcas y de construir esa diferenciación, ¿no? Y hay una cosa que diferencia por excelencia a Osborne, que es el emblemático toro, ¿no? ¿Cómo vais a utilizar esta imagen de marca a partir de ahora? ¿Qué va a pasar con el toro? ¿O qué ha pasado? ¿O qué planes tenéis? Bueno, yo creo que el toro de Osborne, es una marca muy importante para nuestra compañía, ¿no? Y además tiene un nivel de notoriedad muy alto. Tiene un nivel de notoriedad del 96%. Y nosotros vamos a seguir siempre evolucionando y construyendo esta marca, porque al final es una marca que nació en el año 1956, es decir, como una valla publicitaria de brandy, pero bueno, pues al final vamos a seguir evolucionando y cómo queremos que se refleje con el Osborne del siglo XXI, ¿no? Como te digo, es una marca muy icónica y los españoles yo creo que se sienten muy identificados con Sí. ella. Y España al final pues es un país de grandes artistas, deportistas, investigadores, chefs de gran reconocimiento nacional e internacional. Y yo creo que todos ellos tienen muchas cosas que contar y el Toro de Osborne pues pensamos que tiene que identificarse con todo este talento español, ¿no? Yo creo que el Toro también ha sido, yo creo que todos nos remontamos en nuestra vida, ¿no? Y yo creo que ha sido importante, ¿no? Y ha sido testigo de
pues al final de muchas anécdotas, ¿no? Y de muchos fracasos, de muchos viajes, de idas y vueltas, ¿no? ¿Quién no piensa cuando hace un viaje en el toro en la carretera, ¿no? Totalmente. Es decir, entonces yo creo que lo que queremos es escuchar todas las voces del talento de este país, queremos que el toro evolucione como marca también de Osborne y a la vez que evoluciona la sociedad española en esta dirección. Muy bien, muy bien. Me parece un acierto que lo veáis así, que lo penséis así. Al final el toro tiene que adaptarse a las nuevas generaciones, digamos, ¿no? Que es la estrategia o es el reto que tienen muchas marcas siempre, continuamente, pero es algo emblemático que no se puede dejar escapar, ¿no? Y que ha estado ahí presente y, como tú decías, el 96% de notoriedad. Bueno, yo te diría el 110, porque vamos, es impresionante, es una cosa muy representativa. Sí. Oye, y una curiosidad que tengo es que creasteis un queso Stilton con vuestro vino Pedro Ximénez de la mano de los supermercados Sánchez Romero, ¿no? Sí. Mi curiosidad es, este tipo de colaboraciones normalmente pues se involucra también al retailer, en este caso Sánchez Romero, y además habéis hecho fusionando pues dos productos diferentes. ¿Cómo ha sido esta colaboración? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo lo planeasteis? Pues me parece exitoso, ¿eh? Bueno, la verdad que Sánchez Romero, es decir, cuando era una cadena de supermercados independiente, pues hicimos un montón de cosas con ellos. Ahora lo ha integrado el Corte Inglés, que es nuestro cliente número uno. Y vamos, es un cliente en el que nos volcamos y tenemos una reacción con ellos extraordinario. Lo que pasa es que en aquel momento pues era como una boutique, ¿no? Del retail, ¿no? Tenía un posicionamiento ultra premium, pero eran solo 10 tiendas y entre ellos era todo muy fácil de gestionar, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando un día vino Diego, que era es el gestor de la cuenta, ¿no? Era el gestor de la cuenta. Y dice, no, nos han dicho que vamos a hacer queso Stilton con nuestro Pedro Ximénez. Entonces, bueno, lo teníamos en las vitrinas, estaba chupando y bebiéndose el Pedro Ximénez durante el tiempo que fuera y ya se iba anunciando, ¿no? Y bueno, la verdad que... Pero bueno, yo creo que fue una magnífica acción. Es decir, bueno, hicimos muchas más. Hicimos también queso Ojos del Guadiana con Carlos Pirmero y con Pedro Jiménez. Todavía se venden, creo que las cuñas estas del queso Ojos del Guadiana. Y también recuerdo una campaña de Navidad que nos dijeron, oye, ¿por qué no hacéis un producto en la parte de cestas y lotes? Sí. Dice, ¿y por qué no hacéis un producto que sea con un estuche que sea Osborne y vendemos el estuche Osborne? Y bueno, pues como tenemos portfolio, pues hicimos un estuche mezclando solo nuestras marcas de alimentación, bebidas y vinos. Y bueno, la verdad que también nos trajo muy, muy buenos resultados, ¿no? Y algún cliente luego pues también nos dijo que sí podía hacerlo. Entonces, para mí esto, yo aquí lo que veo son dos cosas, ¿no? Lo primero de todo es que estas acciones, bueno, el estuche sí que te afecta a las ventas, pero estas acciones no te afectan de manera importante a las ventas, pero sí te afectan a la forma y a la comunicación de tus marcas y a lo que haces desde un punto de vista cualitativo, ¿no? Y luego también yo creo que es importante ver que un poco cómo es el tipo de relación con tus clientes, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a la hostelería, desde que hemos fusionado nuestro portfolio, pues tenemos claro que en la hostelería es todo mucho más sencillo, porque al final la hostelería vamos con nuestro portfolio y somos una propuesta de valor, y ellos agradecen que vayamos con esa propuesta de valor. Agua, vino, jamón, bebidas, actualmente conservas, etcétera, ¿no? Pero evidentemente en el retail es más complejo de hacer esto, es decir, es más complejo porque está estructurado por categorías, muchas veces con direcciones diferentes, con objetivos diferentes y también con esto tienen sus sinergias, ¿no? Entonces, hacer este tipo de acciones, es decir, por ejemplo, irte a un grandísimo cliente y decirle, vamos a hacer un queso con un vino, es mucho más difícil, porque al final son más monocategorías. Bueno, de hecho, tradicionalmente, lo que después se utilizaba para retail y para supermercados, primero se había probado en hostelería, ¿no? Se había testado, y es por esto que estás comentando, ¿no? Bueno, yo creo que además la hostelería es un canal muy constructor de marca. Claro. Lo que pasa es que, claro, cuando tú vienes a un punto de venta hostelería, tratas con la misma persona prácticamente para todo. Bueno, ahora hay una hostelería que también evoluciona, que está más especializada, pero bueno, yo creo que bueno. Entonces, pero nosotros trabajamos en esta dirección en todos los canales. Nuestro objetivo es, y esto es lo que te decía, para mí es un concepto más de cómo es tu relación con el cliente. Y también un poco dentro de las dificultades del retail que muchas veces nos ofrece a lo mejor la central de compras desde un punto de vista de hacer esto porque son mucho mayores, están estructuradas por categorías, afortunadamente luego en el punto de venta pues nos permite ser más ágiles y ser más sinérgicos y todo es mucho más fácil. Muy bien. Y oye, Rafa, yo estaba pensando un poco con lo que hemos conversado que al fin y al cabo tu posición es
ejercer de director comercial de una gran compañía y una gran marca, ¿no? Como es Osborne. ¿Cómo manejas a los equipos comerciales? Y puntualizo esta pregunta un poco, ¿no? Porque has hablado de hostelería, has hablado de canales como e-commerce, has hablado de retail. Eso significa que hay una heterogeneidad en el perfil de las personas que están trabajando contigo y bajo tu equipo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo mides que esto sea efectivo? ¿Cuáles son los KPIs que analizas o cómo lo gestionas esto? Bueno, a ver, lo primero de todo, para mí, a la hora de medir cómo está todo y cómo está el negocio, para mí lo más importante es medir cómo está el ánimo de las personas y las Ajá. cosas y un poco los aspectos más intangibles, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que yo ver todos los días cómo está el ánimo de la gente, la ilusión, la pasión, la fuerza con la que salen a la calle, cómo trabaja en el equipo, la transversalidad, todo esto para mí es tremendamente lo más importante y un poco lo que me da el pulso de la salud del equipo, ¿no? Ujú. Entonces, para mí esta es la clave dentro de toda la medición, ¿no? O sea, que se puede decir, perdona, que el KPI más importante para ti es la colaboración, la relación que hay, ¿no? Sin lugar a dudas, Humana en sin la lugar a compañía. dudas. Muy Y bien, aunque vale. luego te voy a decir otra cosa, es decir, evidentemente yo creo que nuestro nivel de salud es bastante bueno, ¿eh? Creo que Ajá. nuestro nivel de salud es bastante bueno. Sí, el equipo la verdad que está muy unido y está muy comprometido, pero luego te diré que también soy un enfermo de los datos y de la medición y de todo Claro, esto, es claro. decir, que eso está más claro que el agua. Pero bueno, todo eso es necesario, porque al final para llevar a cabo y para conseguir tus objetivos, pues evidentemente tienes que fijar KPIs, ver cómo los vas a medir, a través de qué palancas, bueno, de qué herramientas, es decir, y claro que todo eso es tremendamente importante, pero bueno, esto es lo que hacemos todos en todos los negocios, ¿no? Pero para mí lo importante es sobre todo cómo está el ánimo de la gente. Oye, y has hablado de los equipos y de la motivación o la relación que tienen ellos entre sí y contigo para trabajar en la compañía. ¿Y a ti qué te motivó a trabajar en Osborne y qué ha hecho que permanezcas también, ¿no? A pesar de, oye, que has pasado dificultades, como has contado antes también, con respecto al mercado y demás, ¿no? ¿Qué te ha Bueno, motivado? pues como te decía, ya llevo 9 años en esta compañía, caray, cómo pasa el tiempo, pero bueno, la Felicidades. verdad que he disfrutado un montón. Mira, yo creo que cuando me cambié a Osborne era porque yo creo que tenía la sensación de que ya mi proyecto en la etapa anterior pues era un proyecto que ya había terminado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues me surgió la posibilidad de entrar a trabajar en Osborne y bueno, pues Osborne es una compañía fantástica, es una compañía con un gran impacto en el mercado tanto nacional como internacional. Y bueno, pues para acá que me vine con toda la ilusión del mundo. Además me gustaba el proyecto que me contaron, un poco pues cómo había que empezar a revolucionar y evolucionar el retail, que yo creo que también era una asignatura pendiente en este momento. Y bueno, pues yo he trabajado en 4 compañías, podríamos decir. Yo empecé a trabajar en Continente Carrefour. Todo Continente ya marca una edad, ¿eh? Cuando dices que has Cuando trabajado dices en continente en vez Continente. de Sí, sí, Carrefour, sí, ya sí. te digo yo que cuando dices que has trabajado en Continente marca una edad. Luego me cambié a Hall, estuve 9 años en el retail y en la gran distribución. Ujú. Luego entré a trabajar en Allied Domecq, que también se la compró Pernod Ricard y BIM Global, lo que hoy es Suntory, y luego se convirtió en Maxion, y luego ya entré en Osborne. Ujú. Bueno, yo miro todo esto en perspectiva y bueno, pues yo recuerdo cuando era muy jovencito y llegué a la central de compras de Continente y sin lugar a duda era el trabajo de mis sueños. O sea, imagínate la central de compras de Continente que yo tenía, cuando llegué tenía 26 años, ¿no? Entonces, pues sin lugar a dudas era el trabajo de mis sueños, ¿no? O por ejemplo, cuando entré a trabajar en Allied Domecq, era una compañía super líder de este país, vendía 7,5 millones de cajas. Yo creo que esto ni se había producido ni se ha vuelto a producir, ¿no? Pero bueno, yo creo que haber trabajado en Osborne, para mí he pasado de trabajar en grandes compañías y en compañías que en un momento determinado pues son las compañías de tus sueños, y yo creo que para mí Osborne es la compañía de mi vida. Ujú. Y te lo digo de verdad, porque es una compañía totalmente especial por su historia, por sus marcas, por las personas, por los proyectos. Y bueno, pues al final también por cómo me ha permitido también desarrollarme personal y profesionalmente, ¿no? Ujú. Yo siempre digo que Osborne es una compañía que tiene alma. Hay muchas que tienen alma, pero Osborne es una compañía que tiene alma, tiene muchísima alma. Pues te diré que desde fuera así se respira. Pues no me extraña, porque yo me atrevería a decirte
que si coges a un altísimo porcentaje de personas que trabajan en Osborne, no tengo ninguna duda de que también es la compañía de su. Oye, Rafa, el otro día, por ejemplo, estaba yo de viaje y me llamaban del grupo COPE para tratar un tema que de vez en cuando siempre coge tendencia y es muy polémico, ¿no? Y es el tema del hurto en los supermercados y las marcas que van a la reventa y tal. Y parece ser que todo esto se ha incrementado, pues dada la situación que tú decías, ¿no? Al consumidor se le han elevado mucho los precios, su poder adquisitivo no ha estado en la misma paridad que los precios del supermercado, con lo cual esto es un problema, ¿no? Hace que pues todas estas cosas afloren. Mi pregunta es, ¿esto se ha convertido en un problema para las marcas premium? Ya no solo las de Osborne, sino es algo que ves que está sucediendo, o todavía no es un problema que se ha hecho demasiado grande, ha cogido una dimensión demasiado grande para compañías como vosotros. Bueno, es evidente que el hurto en este momento está creciendo y está aumentando, ¿vale? Creo que el otro día leía un dato que en el año 2023 había crecido en el entorno del 12 o el 13%, ¿vale? Sí. También, a ver, cuando tú analizas la pérdida desconocida de la gran distribución, que está muy próxima, creo que está en el entorno del 0,9%, pero estamos hablando de más de 2.000 millones de euros. 2.300 creo que es algo así, ¿no? sí. 2.200, 2.300, ¿no? Hay una parte que es hurto, que entre el interno y el externo serán aproximadamente el 75%, números redondos, y hay otra parte que son errores administrativos que están en el entorno del 25%. A ver, yo creo que... A ver, no, yo creo no. La realidad es que en general el hurtador es un tío profesional que se dedica a esto. Sí. ¿No? Y que luego, evidentemente, lo que hace es vender esto en submercados, como pueden ser la hostelería, como pueden ser, evidentemente, hostelería a lo mejor más tradicional. Es decir, no me imagino a la gran hostelería evolucionada y mucho más organizada y demás trabajando en esta dirección, pero sí en la más tradicional. Yo creo que actualmente también venden mucho en las tiendas de conveniencia que han surgido en todas las grandes ciudades, pues yo creo que también se produce. Y bueno, yo creo que también con la crisis hay una parte que también afecta a gente que realiza, que roba, pues para el consumo en el hogar. Mira, las categorías más importantes donde se produce el hurto son licores, o sea, bebidas espirituosas, vinos, embutidos, perfumería, sobre todo las máquinas, las cuchillas de afeitar, conservas también mucho y actualmente el aceite. El aceite se ha convertido también en top total del hurto, ¿no? Desde luego. Entonces, bueno, pues, a ver, evidentemente que esto afecta muchísimo, porque, por un lado, supone una pérdida muy grande para la gran distribución y para el sector, ¿no? Pero también a los fabricantes, pues yo creo que nos afecta y nos limita en la venta en determinadas categorías de productos y en determinados momentos. Tú te vas ahora mismo a muchísimos supermercados y tú ves el alcohol en vitrina. Sí. Y muchos loncheados también los ves en vitrina, por ejemplo, de ibéricos, ¿no? O tienen que abrírtelo de alguna manera porque están protegidos, sí. Entonces, pues esto al final siempre es un freno para la venta y como yo digo siempre, uno de los puntos donde más nos afecta es a poder manejar nosotros acciones de visibilidad, etcétera, para fomentar la venta por impulso, ¿no? Entonces, porque no es lo mismo cuando tú entras y ves una cabecera de Nordés o de un vino o de loncheados a que tienes que ir a pedirlos porque están en la vitrina, ¿no? Sí, eso frena mucho. Entonces yo creo que es un freno muy importante para el fabricante, aparte de la pérdida, ¿no? Entonces yo creo que esto, la verdad que no tiene muy fácil solución, porque no tiene muy fácil solución. Evidentemente, yo creo que hay una tarea de formación que se puede llevar a cabo que es importante. Por nuestra parte podemos poner etiquetas anti-hurto y lo hacemos, pero luego también esto significa que en el punto de venta tiene que haber pues un sistema de antenas lo suficientemente preparado y además actualizado, que no en todos los supermercados lo hay, incluso puede pasar supermercados que las hay pero que no funcionan. Y luego también imagínate que tú llegas a un supermercado, vale, escoge una persona 3 botellas de un alcohol y sale por la línea de cajas y pita. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Se va a enfrentar la cajera o el charcutero? ¿Se va a enfrentar? Pues no, nadie. Bastante ya con el problema del robo. Entonces es muy difícil. Haría falta también seguridad, mucha cámara de videovigilancia.
Es decir, evidentemente todo requiere muchas inversiones. No es un problema fácil de abordar, pero afecta tanto a la rentabilidad de la distribución como yo creo que a la venta de productos y de categorías, que enseñarlos y tenerlos accesibles incrementaría la facturación. Efectivamente, bueno, se le suma un problema adicional también, ¿no? Y es que la tecnología no ha avanzado todavía no ha conseguido adaptarse a los materiales del gran consumo, ¿no? Es decir, en la parte de ropa es mucho más fácil proteger prendas como algodón, textil, etcétera, pero en la alimentación, cuando hay líquidos, metales, packagings con tintes metálicos y demás, todo eso da muchos problemas con la radiofrecuencia, Mira, ¿no? ayer concretamente estaba con un cliente, que esto me lo han dicho en alguna ocasión, y estaba con un cliente, bueno, tampoco hoy voy a dar así en este tipo de conversación muchos nombres, Mejor. pero me decía, estábamos hablando de una marca y me decía, es que si yo pongo esa marca se roba más que se vende. Y me puso algún ejemplo de se roba más que se vende, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y me lo creo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo estaba en Maxium, de ir a ver a un cliente y me decía que con Brugal en aquel momento, es decir, que era una marca que estaba en un crecimiento brutal, tenía un porcentaje de robo, de pérdida desconocida, del 13%. Ujú. Esto estamos hablando que probablemente fue, bueno, era más de la mitad de su margen. O sea que evidentemente es un problema. Es un problema gordo y difícil de solucionar. Vale, 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 vale. Oye, y quiero cambiar un poco de tema y conversar un poco en dirección hacia la gente que se incorpora a este sector, el talento que está empezando en este sector. Una persona que creo que es un sector muy atractivo por sus marcas, por los canales de venta que tienen. Pero una persona que comience en este sector ahora mismo y que quiera avanzar en su carrera, quiera llegar a ser directivo en una compañía pues como Osborne o que quiera tener una función de director comercial, ¿no? ¿Qué consejos le darías para que le vaya bien y sobreviva por el camino, ¿no? También. Bueno, yo no sé si soy la persona más adecuada, ¿no? Para dar consejos sobre esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que a cualquier persona que quiera progresar profesional y personalmente, porque creo que la progresión tiene que ser paralela y ser un directivo en cualquier empresa, sea Osborne u otra empresa, en este sector y en otros, ¿no? Lo primero de todo es que hay que formarse y tienes que estar bien formado y tienes que estar bien preparado, ¿no? Yo creo que tienes que tener el conocimiento adecuado de las funciones que vas a desempeñar. Y bueno, yo creo que también hay otra cosa que es tremendamente importante y es el liderazgo. Es decir, evidentemente tienes que tener gran capacidad de influencia y tienes que mover a la gente. Ujú, Es decir, porque evidentemente cuando tú estás en un puesto de responsabilidad, además tienes que ser capaz de hacer que las cosas. Yo siempre digo también que el liderazgo es hacer que las cosas sucedan, ¿no? Es ujú. decir, y tienes que hacer que eso sea así, ¿no? Yo creo que también tienes que ser capaz de tomar decisiones y tienes que tomar decisiones, es decir, y no siempre es agradable tomar determinadas decisiones, a veces las hay populares y a veces las hay impopulares. Y luego, pues bueno, pues tienes que ser una persona que aporte valor a la compañía, ¿no? Y que además se identifique muchísimo con los valores de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si estos son consejos o no, pero yo creo que tiene que Sin ir duda en lo esta son, dirección. sin duda lo son. Muy bien. Oye, y ajustándonos ya un poco al tiempo que nos queda, ¿no? Pero no quiero dejar pasar esta charla sin preguntarte cuál ha sido tu mayor logro o tu mayor fracaso y que te hayan servido para estar donde hoy estás y el aprendizaje que tienes y el conocimiento y la experiencia que has adquirido y que lo recuerdes como algo que te ha construido, ¿no? Que te ha pulido. Bueno, pues esta es la típica pregunta, como cuando yo he hecho pocas entrevistas así de cambio de trabajo, pero como cuando vas y te dicen cuál es tu mayor logro y tu mayor fracaso, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que fracasos grandes, yo no considero que haya tenido fracasos grandes, pero seguramente he cometido infinitos errores, es decir, de los que he aprendido muchísimo. Y, y bueno, sí tengo que decirte que hay una piedra con la que me tropiezo muchísimas veces y siempre digo cuando tropiezo con ella que no tendré que que no volveré a tropezar, pero sigo haciéndolo, y es que yo manejo muy mal la gestión de las expectativas. Y yo Ajá. creo que cuando llegas aquí, yo creo que la gestión de las expectativas es tremendamente importante, ¿no? Perdón, ¿tus Y, expectativas o las ajenas? las expectativas en general, ¿no? Yo creo que Vale. hay una frase que me decía, que me decía una persona que de una marca de distribución, ¿no? Que decía que en este mundo hay que tener
un poco en la cabeza el under promise, over deliver, ¿no? Es decir, promete Vale. menos y entrega más. Y bueno, pues yo soy una persona que eso lo manejo fatal. Entonces luego, pues muchas veces, aunque tengas resultados buenos, pero cuando tú no manejas bien las expectativas, pues evidentemente genera más tensiones y bueno, pues puede generar también situaciones en las que Sí, a lo para mejor error de inviertes o comunicación, digamos, ¿no? sobreinviertes y Ujú. luego también generas pues a lo mejor más insatisfacción y frustración, ¿no? Vale. Que no necesariamente es malo, porque eso viene también a veces cargado de dosis de ambición, ¿no? Pero también en la vida hay que ser realistas, ¿no? Y bueno, pues logros lo mismo te digo, es decir, yo creo que yo no tengo ningún logro mío personal que realmente sea relevante. Yo creo Bueno, que, pues perdóname que te ¿eh? interrumpa, porque yo creo que hay uno muy importante, ¿no? Las personas que dirigen las compañías y trabajan en ventas y dirigen los equipos de venta y demás, cada año, cada mes, cada día son medidos, evaluados y Totalmente. sacados a la palestra. Y tú ahora mismo acabas de decir 9 años en la misma compañía. Eso para mí, en ventas, me parece un logro bastante destacable. Sobre todo en puestos de dirección, que son los que más rotación suelen tener, ¿no? En estos ámbitos. O sea que eso ya es Además un es logro, cada ¿eh? mes, además es cada mes. Esto es como digo Efectivamente. yo siempre, te montas en una noria y entonces das la vuelta a la noria y cuando llegas abajo no te puedes bajar y tienes que volver a dar la vuelta. Ujú. Y tienes que volver a dar la vuelta, ¿no? En la noria, ¿no? Pero bueno, yo creo que los logros, yo creo que además en los últimos años, por ejemplo, hemos llevado a cabo pues una gran transformación comercial dentro del equipo de Osborne. Pero bueno, yo creo que el logro es de todas las personas también que trabajan Claro. conmigo y que trabajan también en departamentos que nos ayudan, ¿no? Es decir, para llevar a cabo todo esto, ¿no? Entonces, no son logros personales. Obviamente, si en algo he contribuido, pues supongo que en algo habré contribuido, pero bueno, yo creo que esa es mi mayor labor, ¿no? Es decir, intentar tener y crear y fomentar y que el equipo sea lo mejor posible pues para ayudar a construir con todos los demás el mejor Osborne del 2030. Muy bien, muy bien. Oye, y por ir terminando, ¿nos podrías compartir un libro, un recurso que te haya influido significativamente pues para tener éxito, ¿no? En este sector. Bueno, pues a mí me gusta leer, pero yo no tengo ningún libro que haya influido de manera positiva en mi desarrollo personal o profesional, ¿no? ¿Vale? Evidentemente, pues he estudiado mucho, he leído mucho, supongo que todo esto habrá contribuido para mi desarrollo y para mi formación, ¿no? Pero lo que sí que te garantizo que ha contribuido en mi forma de ser para llegar hasta aquí es, yo creo que lo primero de todos los valores que me han inculcado mis padres desde Ujú. en la educación, al final son trabajo, esfuerzo, estudia, respeta a los demás, sé agradecido y sé generoso y bueno, y intenta ser humilde también. Y bueno, yo creo que también a lo largo de toda mi carrera profesional de 30 años en el gran consumo, pues yo siempre he intentado aprender de mucha gente muy buena que me he encontrado en el camino, ¿no? Es decir, he tenido jefes de los que he aprendido mucho, no de todos, pero he tenido jefes de los que he aprendido mucho y he tenido gente en la competencia que para mí han sido auténticos referentes y de los que he intentado copiar y bueno, si podía mejorar, pues oye, si lo consigues, fantástico, ¿no? Pero, Muy bien. pero siempre ha sido un poco esa mi guía. Muy bien, oye, qué respuesta más sincera, me ha gustado mucho. Bueno, no te lo digo con el Así corazón. que muy bien, muy bien. Oye, y ya ahora sí que sí, terminando. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que esto para los oyentes, ¿no? Y para el resto de consumidores, ¿qué podemos esperar de Osborne para los próximos años? ¿Qué sorpresas traéis? Lo que se pueda contar, evidentemente. Y lo que no también, si quieres. Bueno, yo creo que las cosas tienes que contarlas siempre cuando llegan, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora estamos terminando, este año terminaremos nuestro actual plan estratégico, que es el 2022-2024, aunque termináramos en enero del 25, y estamos trabajando en el siguiente plan estratégico. Pero bueno, también te digo una cosa, es decir, no va a ser un cambio radical en absoluto. Yo creo que nuestra hoja de ruta es correcta, yo creo que lo que venimos haciendo nos ha dado buenos resultados, es decir, al final, pues ser eficientes, tener un buen portfolio, el desarrollo del portfolio es tremendamente importante, desarrollo internacional, marca global Osborne, tener marcas de valor,
Pues un poco, y también siempre todo bajo la visión que nos guía en todo esto, ¿no? Y en todos los objetivos, que es que queremos ser una referencia gastronómica española, tanto nacional como internacionalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues seguiremos trabajando en esa dirección. Recientemente, pues este año, pues hemos firmado un acuerdo de distribución con Evian para la hostelería en España. Acabamos de firmar también otro acuerdo de distribución con Real Conservera, ¿no? Sí, Tocando nuevas categorías que nos complementan además en este canal tan importante. Nuestro departamento de marketing está trabajando en innovación con un pipeline de innovación tremendo y aquí no vamos a parar y siempre aportando valor a nuestras categorías y al canal y al mercado. Y bueno, pues no te voy a dar muchos detalles porque creo que las cosas es bueno verlas cuando llegan, fuera de cámara después. pero estas son un poco las líneas generales. Muy bien, muy Así bien. que Oye, por último decirte, Rafa, ha sido un placer, un gustazo escucharte y mil gracias por acceder, por estar aquí conmigo hoy y por traerme a un sitio tan espectacular como Tatel, ¿no? En el que yo creo que hemos estado muy a gusto. Así que, oye, muchas gracias y bueno, ha sido un placer. muchas gracias también a ti y bueno, y sobre todo también muchas gracias a Tatel que nos dé la oportunidad de venir a hacer aquí la entrevista porque la verdad que es un cliente fantástico para nosotros. Efectivamente, muy bien. Muchas gracias. Venga.